Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. El tema de las pensiones nuevamente se toma casi por completo la discusión económica en nuestro país. Las indicaciones a la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso, anunciadas hace algunos días en cadena nacional por el presidente de la República. También un tercer retiro que se está discutiendo en el Parlamento. Hay 3 proyectos para un tercer retiro de los fondos previsionales. Incluso ya hay una bancada del tercer retiro de los fondos de las AFP. Para profundizar en todos estos temas, estamos ya en contacto aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas, Mirada Económica. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo, a ver, en términos de números, ustedes en CIEDES han presentado durante los últimos días un estudio bien acabado respecto a los efectos que va a tener o que podría tener un tercer retiro en los fondos previsionales de los chilenos, para que nos entregue primero esos números y después entrar en la conversación. Sí, efectivamente, nosotros hemos estado monitoreando los distintos procesos de retiro y de cara a este tercer retiro, nosotros observamos con cifras de la Superintendencia de Pensiones de diciembre del año pasado, que son del orden de 9.100.000 personas las que podrán hacer ejercicio de este derecho, de este eventual tercer retiro de fondos. Y lo que vemos con preocupación es que a esa fecha habían ya 2 millones de personas que no tenían saldos en sus cuentas y habían 2.300.000 personas que tenían saldos inferiores a 1 millón. De esta manera, nosotros proyectamos que del orden de 4.300.000 personas podrían quedar sin saldos en sus cuentas y esto equivale prácticamente al 40% del total de afiliados al sistema. O sea, claramente aquí el impacto en términos del impacto global respecto a la cantidad de dinero que se podría sacar de los fondos previsionales, ¿sería menor al segundo, menor al primero, pero de todas formas bastante sustantivo? Sí, absolutamente. Lo que nosotros observamos, reconociendo que el proceso del primer retiro y del segundo retiro son procesos que son dinámicos, porque todavía están en plazo de vigencia para poder efectuar esos mucho retiros. Todavía de plazo. Así es, porque el primer retiro partió en julio del año pasado, el otro en diciembre, y por lo tanto el primero todavía tiene plazo hasta julio y el segundo hasta diciembre de este año. Lo que hemos visto es que para efectos del primer retiro ya han sido girados del orden de 20.000 millones de dólares, en el caso del segundo retiro del orden de 15.000 millones de dólares todavía, o sea, suman ambos del orden de 35.000 millones de dólares, y para este retiro nosotros proyectamos una cifra máxima total, si todos retiraran los dineros a los cuales tendrían derecho, del orden de otros 18.000 millones de dólares más. Estamos hablando de bastante dinero. O sea, prácticamente se podría superar con facilidad, Rodrigo, los 50.000 millones de dólares. ¿Qué porcentaje es más o menos respecto a lo que manejaba en un comienzo, antes del primer retiro, antes del 30 de julio, como la fecha del primer retiro? ¿Qué porcentaje representaba del total de fondos que manejaban los fondos de pensiones hasta esa fecha? Bueno, es mucho dinero. Lo que nosotros proyectamos para este retiro es del orden de un 10% del total de los fondos que van quedando. Si en el fondo vamos sumando los distintos porcentajes que han sido retirados del primero, el segundo y el tercero, ya estamos del orden de más del 30-40%. O sea, estamos hablando de un giro importante de dinero que se inyecta en la economía, pero lo que más importante es que es el daño previsional que esto implica, porque lo que estamos haciendo acá es retirar saldos que las personas han ido acumulando a lo largo de toda su vida para financiar sus pensiones en el futuro, saldos que ya no van a estar disponibles para ese momento. También insistir en varios puntos, Rodrigo, el daño que se le hace a las pensiones, a las futuras pensiones. Si lo vemos, por ejemplo, en términos de sexo, hombres o mujeres, ¿quiénes están siendo más dañados en términos de un futuro previsional, de las jubilaciones a futuro? Bueno, sin duda que las mujeres. Lo que nosotros observamos es que de estas 4,3 millones de personas que quedarían eventualmente sin saldos en sus cuentas, la mayoría son mujeres, son del orden de 2,4 millones de mujeres las que querían sin saldos en sus cuentas. Estamos hablando de que casi la mitad de las mujeres querían sin sus saldos en sus cuentas, y eso obviamente que impactará muy negativamente en sus pensiones, porque estamos hablando de personas que no van a alcanzar a juntar dinero de aquí al momento de su retiro y por lo tanto van a estar enfrentadas a pensiones muy bajas o pensiones que son bajo prácticamente cero en el evento que no puedan tener la cobertura del pilar solidario. En el caso de los hombres estamos hablando de prácticamente 1,9 millones de hombres, estamos hablando de un tercio del total de hombres afiliados al sistema. Entonces, la verdad es que el daño previsional, el daño en el futuro, el daño en el mediano y largo plazo es muy significativo. Rodrigo, un argumento que se ha repetido mucho en quienes están a favor del primero, segundo y también del tercer retiro es que las personas que han quedado en cero, y podría ser
prácticamente 40% del total de cotizantes, si es que todos retirasen el tercer retiro, en conjunto con el primero y segundo. El argumento que se repite mucho es que son personas que si se hubieran jubilado, hubieran tenido, personas sobre todo que tienen de 50, 55 años y más, se hubieran retirado, hubieran tenido una pensión de 50, 40 mil pesos. A ellos les es indiferente quedar con la cuenta en cero porque al final la cuenta igual iba a ser mísera. ¿Cómo ven ustedes ese argumento que apoya un poco los retiros, sobre todo en quienes quedaron en cero? No, nos parece un mal argumento. Yo creo que hay que tener presente dos cosas. De una parte, es que no todas las personas que van a quedar con saldo cero, con saldos muy pequeños que van a financiar pensiones autofinanciadas, muy pequeñas, no todas serán beneficiarias del Pilar Solidario. Es importante reconocer y recordar que el Pilar Solidario es un instrumento que tiene focalización sobre el 60% más vulnerable de la población. Vemos que el proyecto del gobierno que ha presentado esta semana apunta a ampliar la cobertura hacia un 80% de la población más vulnerable, pero aún así no es un proyecto que permita que el Pilar Solidario tenga una extensión universal, digámoslo de ese modo. Y de este modo, entonces, hay personas que no van a tener derecho a esa posibilidad, a la pensión del Estado. Y por otro lado, vemos que, aun cuando sea poco, la verdad es que la finalidad del sistema tiene que ver justamente con juntar ahorros que, en la medida de que van rentabilizando a lo largo de su vida, estos van a permitir financiar pensiones. Y esto va a afectar principalmente a las personas más jóvenes, porque son, si bien las que tienen más tiempo para recuperar saldos a lo largo de lo que les queda como vida laboral, también son las que van a renunciar a la posibilidad de ver rentabilizados sus ahorros en el tiempo, y por lo tanto los impactos en las pensiones van a ser significativos. Las cifras que nosotros hemos estimado como resultado del efecto combinado entre el primero y segundo retiro, y ahora sobre un tercer retiro, las cifras que ha proyectado recientemente la Superintendencia de Pensiones, está hablando de que las pensiones van a caer en un promedio del orden de un 29, casi 30%. Y esto nos parece una afectación de las pensiones futuras muy relevante. Rodrigo, tú mencionabas el tema de los más jóvenes. También durante la semana conocimos números bien preocupantes respecto a los cotizantes que ingresan al sistema, los sub-25 de alguna forma, que cayeron a su nivel más bajo en 15 años. El año pasado, menores de 25 años que ingresaron al sistema, 545.000. Esto no se veía desde el 2006. Alto desempleo, obviamente, en ese rango etario, porque es más fácil echarlos en buen chileno. Esto se suma a lo que dices tú un poco, que muchos han sacado el dinero, sencillamente, y ese es el dinero que más está en el chanchito, y también están ingresando mucho menos al sistema laboral. Se mezcla esto en estas nuevas generaciones. Sí, bueno, aquí hay un efecto que no tiene que ver con el sistema de pensiones, diría yo, tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con haber pasado por un año crítico en un escenario de pandemia donde el desempleo cayó fuertemente. Evidentemente lo que observamos fueron más desvinculaciones. Estamos hablando de que prácticamente se perdieron 2 millones de empleos. Se ha recuperado ya buena parte de aquello, del orden de la mitad de esos 2 millones de empleos, pero también lo que hemos observado es un aumento importante de la informalidad. Y eso es un fenómeno que hay que ponerle mucha atención porque la verdad es que la seguridad social, que implica el pago de cotizaciones, requiere de empleos formales, requiere de empleos de calidad, y eso es lo que permite en definitiva financiar buena parte de las pensiones en el futuro, las que no tendrán apoyo del Estado a través del Pilar Solidario. Rodrigo, otros números que hemos conocido, porque el tema de las pensiones, obviamente, cuando se discute los retiros, se discute la reforma de pensiones, empiezan a hacer muchos estudios, y lo que está sucediendo, en la que es quizás el tema más importante de discutir en materia económica, sin duda, este año. Los nuevos jubilados, el 2020, 102.000 nuevos jubilados, una caída de 20% en 12 meses. ¿Por qué los chilenos o el 2020 se jubilaron un 20% menos que el año anterior? Bueno, de nuevo, están los efectos de la pandemia. Lo que nosotros observamos a partir de marzo del año pasado, concretamente en febrero-marzo, fue una caída en los valores cuotas de los distintos fondos y se vieron fuertemente mermados los saldos de las personas, y en particular aquellos que estaban próximos a jubilar. La recomendación en aquel entonces fue decirles a esas personas: posterguen en la medida de que pueda, en la medida de lo posible, ese trámite de jubilación, porque si jubilaban en aquel momento, entonces iban a ver castigadas sus pensiones, porque los saldos al momento de jubilar iban a estar muy mermados, muy disminuidos. Lo que nosotros observamos hacia finales del año fue una recuperación. Muchas de las personas que habían postergado el trámite empezaron a jubilarse. Yo creo que todavía es un proceso de normalización lo que vamos a ver durante los próximos meses. Rodrigo, también lo que hemos visto durante el año 2020, porque van cambiando muchos factores. Hemos visto, por ejemplo, que mucha más gente se está pensionando, se pensionaron menos, pero muchos más por retiro programado, no así renta vitalicia. ¿Eso va a permanecer este 2021, 2022? ¿Qué crees tú y por qué se da ese fenómeno? No, básicamente es un fenómeno de mercado. Esto viene ya desde antes del fenómeno de la pandemia propiamente tal,
básicamente es porque las tasas técnicas, la tasa técnica del retiro programado, una tasa que era significativamente más conveniente que la que ofrecían las rentas vitalicias, y por eso lo que se marcó fue una preferencia significativa en torno a ese mecanismo de jubilación. ¿Y eso debiese permanecer, esa misma variación o esos índices, esos números, ese privilegio quizás de los nuevos jubilados por el retiro programado debiese permanecer en los próximos meses, años? Es difícil anticiparlo. Yo creo que la diferencia fue tan marcada durante el año pasado que eventualmente podríamos observar una tendencia hacia el equilibrio entre ambos mecanismos, pero la verdad es que todavía vemos que el retiro programado ha significado una mejor opción para los futuros jubilados. Estamos conversando aquí en Mirada Económica, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, recién conversábamos en una de tus respuestas, profundizábamos en lo que hay más acuerdo en la reforma de pensiones, que es los cambios al pilar solidario, extender los beneficios, el universo del pilar solidario. Vamos donde quizás hay más división, que es en el pilar contributivo. ¿Cómo ven ustedes en CIEDES las medidas, las indicaciones presentadas por el presidente Piñera, sobre todo en el aumento de la cotización? Bueno, primero comentar de que nos parece una muy buena noticia que se haya reactivado esta conversación, porque la verdad es que todos dicen que esta es una reforma que es urgente y necesaria y que sin embargo cuesta avanzar en ella, y ya llevamos bastante tiempo, y más bien parece un reality que con múltiples temporadas y sin embargo la gente sigue esperando. Así que lo primero es decir que bueno que se reactive esta conversación. Lo segundo es valorar el anuncio en materia de el fortalecimiento del pilar solidario en torno a lo que es el aumento de la cobertura y el aumento también en la magnitud de los beneficios. Nos parece que es muy relevante. Yo creo que nadie podría restarse de esta propuesta. Y nos parece que sería muy importante que considerara un acuerdo político para poder avanzar en él. Y respecto al punto de la discordia, yo quiero decir de que efectivamente acá tenemos dos posiciones que están absolutamente encontradas y que al parecer costaría mucho llegar a acuerdo. Recordemos de que la postura original, más honesta, diría yo, del gobierno tiene que ver con que el ahorro sea 100% a las cuentas individuales. Y la posición de algunos senadores de la oposición, que son quienes han llevado estas propuestas de negociación, es del 6% al ahorro colectivo. Es decir, estamos hablando de dos posiciones absolutamente contrapuestas. Y lo que se está planteando hoy día es lo mismo que ya se aprobó políticamente por la Cámara de Diputados en un acuerdo transversal el año pasado, de ir a un punto medio, es decir, 3% cuentas individuales y 3% al ahorro colectivo. Yo creo que sería razonable pensar en que ese acuerdo se materialice en esos términos. Además, teniendo presente algo, que es lo que hoy día plantea la ciudadanía. Cuando hoy día revisamos las distintas encuestas que hay disponibles, la última de Criteria de enero de este año, se habla de que el orden del 42% de las personas preferiría que su ahorro fuera a sus cuentas individuales. Otro 35% habla de que este ahorro fuera repartido entre cuentas individuales y ahorro colectivo, y solamente un 23% está en la postura de llevar toda esta cotización adicional del 6% al ahorro colectivo. De tal manera que la postura del 6% al ahorro colectivo nos parece que es una posición minoritaria. Y además estábamos hablando de que prácticamente el 50% de las personas estaría no dispuesta a que este ahorro fuera 100% un fondo colectivo. Entonces yo creo que es importante que las propuestas de alguna manera estén en sintonía con la que la gente quiere, con lo que la gente siente que corresponde desde el punto de vista de dónde o cuál debe ser el destino de su esfuerzo reflejado a través de la cotización. Y además también parece razonable de que este acuerdo esté en el punto medio. A mí me parece que sería muy sensato plantear de que si hay una postura que cree que un 6% va a un lado y el otro cree al 8% lado, justamente al otro extremo, entonces bien podríamos llegar a un punto intermedio. Y de este modo, de alguna manera, lograr un acuerdo que ya está siendo largamente esperado, y yo creo que es lo que permitiría en definitiva echar la reforma y tener pensiones mejores en el corto plazo para todos los chilenos. Sí, Rodrigo, porque aquí hay varias... Las críticas que se han repetido respecto, por lo menos, a las indicaciones anunciadas por el presidente en la discusión, es que, por ejemplo, las personas no puedan elegir. Por ejemplo, no pueden elegir entre ese 3% entre el sistema de AFP tradicional y el sistema, esta agencia pública que va a administrar ese dinero. Que, por ejemplo, y lo ha reconocido la autoridad, que van a haber dos comisiones, porque ese sistema público obviamente tiene que cobrar algo por manejar esos dineros. Por más que sea público, esto obviamente se tiene que financiar. ¿Cuáles son las críticas que ustedes le ven a esta propuesta del pilar contributivo? Tú decías, claro, ese 3-3 es salomónico, pero yo te planteo dos de las críticas que se han hecho más recurrentes. ¿Cuáles ustedes podrían sumar a los anuncios o a lo que se está discutiendo?
Bueno, respecto a lo que es la doble comisión o el hecho concreto de tener dos institucionalidades distintas, evidentemente que aumentan los costos sociales, digamos, aumentan los costos totales globales de tener un sistema de pensiones mixto como el que de alguna manera se está discutiendo. Pero yo creo que también es importante entender que es el costo que nos estamos dando como sociedad para legitimar el sistema. También es importante reconocer, y no podemos ser miopes frente a eso, de que el sistema de pensiones basado en la capitalización individual administrada por las AFP es un sistema que ha gozado de una crítica bastante profunda y se ha instalado ya con mucha fuerza la idea de que no vayan nuevos dineros a ser administrados por las AFP. Y por eso es que estamos discutiendo un mecanismo que conlleva un sistema mixto cuya cotización individual podría ser administrada por un ente público y un ahorro colectivo también administrado por un ente público, distinto, por tanto, nueva institucionalidad, mayores costos, dobles comisiones, lo que se quiera. Pero es el costo de la legitimidad, es el costo de dejar tranquilos, diría yo, a las distintas posiciones, a los distintos puntos de vista, a los distintos sectores políticos, porque también ¿Rodrigo? Es importante que un sistema de pensiones tenga legitimidad social. Porque los parámetros, por lo menos en el aumento de cotización, hace algunos días lo conversábamos con David Bravo, quien encabezó la Comisión Bravo, los parámetros en cuanto al aumento de la cotización son muy similares a los que se discutían antes de los dos retiros, ni hablar del tercer retiro. ¿Va a alcanzar con un 16%, por más que vaya un fondo solidario, que vaya un 3% a un fondo, a una cuenta individual? ¿Es un 16% suficiente tomando en consideración los retiros y un posible tercer retiro? No, definitivamente no. Nosotros en eso queremos ser responsables y decirle que sí, sin duda que tenemos que avanzar. Tenemos un pequeño problema en la comunicación con Rodrigo Gutiérrez. Sí, Rodrigo, se nos fueron los últimos 20 segundos de respuesta. Perdón. Sí, respecto a el aumento en la tasa de cotización, si es suficiente o no. Sí. Está planteado hoy día un 6% y la verdad es que, honestamente, yo creo que no es suficiente. Y producto de los retiros, el primero y segundo retiro, y esperemos que no ocurra un tercer retiro, con mayor razón sería insuficiente y está por debajo de las recomendaciones internacionales, está por debajo del promedio de lo que los países de la OECD poseen. Y en este sentido yo creo que habría que avanzar más. Pero también reconocemos que el aumento de la tasa de cotización involucra mayor costo y por lo tanto puede tener efecto negativo en el empleo, y de ahí la importancia de que estos aumentos en la tasa de cotización sean hechos con gradualidad. Ahora bien, nosotros no descartamos y no vemos con malos ojos que uno pueda plantear un aumento aún mayor, supongamos, del 8%, un 4 más 4, ¿por qué no?, puesto en un horizonte de 16 años. No lo vemos negativo, lo vemos que todo el aumento en la tasa de cotización tiene que ser llevado de manera cuidadosa para no generar efectos negativos en el mercado laboral. Y por último, Rodrigo, los cambios también, hemos hablado de pilar solidario, pilar contributivo, y también dentro de las propuestas de la moneda del presidente Piñera están cambios al sistema, por ejemplo, que se aumente la competencia, que hayan AFPs sin fines de lucro, que incluso se podría devolver parte de las utilidades de las AFP, también de que las comisiones se devuelvan en caso de que la rentabilidad sea negativa. ¿Cómo ves esas propuestas? ¿Cuáles podrían avanzar? Algunas no son nuevas. Sí, efectivamente. En general, todo lo que introduzca mayor competencia en los mercados y particularmente en esta industria y que esa competencia se traduzca en menores costos y menores comisiones para los afiliados, nos parece que son medidas positivas. Ahora bien, es importante también regular las expectativas en torno a que son medidas que no van a tener un efecto inmediato y por lo tanto hay que mirarlas más bien con expectación respecto de cuál es el real impacto que puedan tener. No obstante, creemos que van en la dirección correcta. Sí, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIE. Te agradecemos este espacio, esta conversación con Mirada Económica, Canal 24 Horas. Que te vaya bien. Gracias a ti. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica, obviamente la conversación centrada en un tema fundamental, un tema central, el más importante en materia económica a discutir este 2021, como es la reforma de pensiones y también este eventual tercer retiro de los fondos previsionales. Sigue la sintonía de Canal 24 Horas, porque aquí siempre es hora de noticias. Gracias por su sintonía. Mirada Económica.